Hola, buenos días. Buenos días, Liz. ¿Qué tal? Recording in progress. Bien, excelente. Tengan todos y cada uno de los presentes muy buenos días. Vamos a dar inicio a la sesión de hoy, en la cual vamos a ver si podemos avanzar en el estudio de la ley del ejercicio notarial, de la jurisdicción voluntaria y de otras diligencias. Pero como siempre, y ya he sabido de ustedes, vamos a pasar nuestros ojos. Quiero ver si mejoro esto. Ahí está. Vamos a pasar nuestros ojos por la plataforma de Canvas y por, digamos, los materiales que han sido preparados para la semana 17. Bueno, como saben, va desde hoy hasta el domingo y el tema de la semana es diligencias de jurisdicción voluntaria. Esta semana vamos a continuar con el estudio de esa ley, analizando, bueno, tal vez no del todo, ¿no? Pero vamos a comenzar el análisis de las diligencias de jurisdicción voluntaria que son encomendadas al notario. Las indicaciones parten de una pregunta muy sencilla, y es: ¿cuáles son las diligencias voluntarias que puede autorizar un notario? Recuerden que no todas las diligencias de jurisdicción voluntaria se pueden tramitar en sede notarial, sino únicamente aquellas que aparecen expresamente consignadas en esta ley. De tal manera que no vayamos a suponer ni por un momento que ya solo por tratarse de jurisdicción voluntaria, ya todos los notarios van a poder conocer de ellas. No es cierto. En las indicaciones tenemos precisamente que continúen ustedes con la lectura y análisis de esta ley y que trabajen un listado de las diligencias de jurisdicción voluntaria encomendadas al notario, tomando como fundamento, por supuesto, esa ley. Es decir, la lista no va a ser muy extensa, ya que no son muchas las diligencias, pero valdría la pena que ustedes las conocieran. También hay que continuar con la lectura de la tesis que se ha compartido con ustedes, tomando en cuenta lo que ya se les dijo, ¿no? Que en esa tesis se hace mención de ciertas leyes que ya han sido derogadas. Entonces hay que tomarlo muy en cuenta, porque, por vía de ejemplo, el Código de Procedimientos Civiles, la Ley de Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones, la Ley de Papel Sellado y Timbres. Entonces, estas leyes han sido derogadas y ya no están en vigencia. Entonces es importante tomar en cuenta eso. Además, es importante que ustedes busquen otras fuentes de información, eh, es decir, que no se conformen o no se contenten con el material que se les proporciona, ¿no? Eso básicamente es ser o estar en el nivel receptivo y no en el nivel autónomo o estratégico, que es el nivel que ustedes deberían buscar. Entonces, si se conforman con recibir y no buscan, no investigan, entonces no están desarrollando cabalmente la competencia esperada. Vamos a continuar también con la tarea ya iniciada de elaborar un expediente notarial. Repito, se les pide elaborar solo uno, sobre una cualquiera de las diligencias de jurisdicción voluntaria contenidas en esta ley, y luego la van a poder compartir con sus compañeros. Los materiales de consulta van a ser los mismos: la ley de notariado como material de referencia,
la ley del ejercicio notarial como ley fundamental que debemos analizar en este último bloque, y la tesis que, como les repito, me parece que está muy bien escrita, y a pesar de eso ya mencionado, de que menciona leyes que ya están derogadas, eso no le quita relevancia e importancia, y por eso se la recomiendo. Hay un abogado y notario por ahí que está publicando algunos videos. Él se llama Félix Alonso Archila. Entonces, yo creo que está bien. Cualquier esfuerzo que se haga para compartir el conocimiento debe ser bien recibido. Y este colega me parece que está haciendo una buena labor compartiendo mucho para preparar abogados para el examen del notariado. Y vale la pena que lo puedan ustedes consultar. Él tiene una cuenta en YouTube, y ustedes se pueden suscribir si así lo desean, para poder ver no solo este video que estoy compartiendo yo con ustedes, sino otros que también tiene él. Tenemos en los recursos, que ya les dije, los mismos. No quiero yo saturarles con mucho material. Más bien me interesa que aunque sea poco el contenido, pero que lo analicen bien, y por eso no estoy saturándoles con más material de lectura. Bueno, las actividades ya las conocen, la clase de hoy y la de mañana, que será presencial, la de mañana. Y la actividad de evaluación, que prácticamente copié lo mismo de la semana pasada. Estamos hablando aquí de un expediente notarial que ustedes van a elaborar en forma individual, y que de este domingo al otro, fíjense bien, no es para este domingo 22, sino para el siguiente, y ello para que tengan oportunidad y bastante tiempo a fin de que este expediente lo puedan preparar, digamos, de una manera adecuada, que no se les vaya a quedar nada pendiente. Y finalmente, pues el foro de consultas. Ok, visto ya el contenido que se ha preparado para esta semana en la plataforma de Canvas, ¿alguno o alguna de ustedes tiene alguna pregunta? No, Ok. ¿Alguien más que quiera decir algo al respecto? Bueno, yo siempre les voy a sugerir que cuando ustedes estudian algunos contenidos, siempre con un lapicero y un cuaderno, hagan no solo apuntes o anotaciones, sino también estrategias de aprendizaje, pero principalmente preguntas. Yo no creo que cada cosa que ustedes lean la comprendan cabalmente, ¿verdad? Me parece que más de algún detalle por allí, más de algún dato, ha de requerir algún tipo de explicación adicional. Entonces, me gustaría que tomaran en cuenta eso, ¿no? Que aprendan a preguntar, porque los he notado yo a ustedes que son bastante pasivos. Bueno, ya que no tienen preguntas, vamos a remitirnos entonces a la ley del ejercicio notarial, y vamos a ver si podemos avanzar un poco en su lectura. Ya hemos comentado los primeros dos artículos. Vamos a continuar con el artículo 3, y como siempre vamos a ver si podemos apoyarnos en algunos de ustedes para que colaboren con la lectura. En ese sentido, quisiera pedirle yo a Erika Portillo, por favor, que me ayude a leer. Hola, Alex, ¿me escucha? Sí, le escuchamos perfectamente. Vaya, el artículo 3, ¿verdad? Sí, por favor. Salvo los casos contemplados en los artículos 31, 32 y 33 de esta ley, el notario formará expediente en el papel sellado correspondiente, consignando las peticiones de los interesados en actas notariales. El notario actuará sin secretario, pero podrá nombrar notificador cuando lo considere conveniente.
Una vez fenecido el expediente, el notario lo agregará al legajo de anexo de su protocolo, salvo que deba remitirlo al juez o entregarlo al interesado. Muy bien, gracias. Vaya, aquí nos está diciendo que por regla general el notario va a formar expediente y que las peticiones de los interesados las va a consignar en actas notariales. Al igual que en la tesis que les estoy recomendando para su lectura, como vemos, también en la ley misma se hacen algunas referencias a leyes que ya están igualmente derogadas o que ya no resultan 100% aplicables. Y aquí tenemos un ejemplo, porque está diciendo que en el papel sellado correspondiente se va a formar este expediente. Entonces, esto ya no resulta aplicable porque, como les he explicado, la ley de papel sellado y timbres ha sido derogada y ya no utilizamos papel sellado para las actas ni para los testimonios, sino solamente para el protocolo. Entonces, en ese sentido vamos a utilizar papel normal, papel bond, color blanco, que no sea tan delgadito, base 20 sería el más recomendable, y un papel de buena calidad para que no se vaya a destruir o dañar con el tiempo. Hay un papel llamado, por ejemplo, papel periódico. Ese papel no es recomendable porque su tiempo de duración es muy poco. Dice aquí que el notario va a actuar sin secretario. Es decir, no es necesario que el notario se auxilie de un secretario, pero si él lo considera conveniente, puede nombrar a una persona para que le ayude a hacer notificaciones y citaciones, pero si lo considera conveniente. Si no, tampoco es necesario que él nombre notificador. Él puede perfectamente actuar sin secretario y sin notificador, en cuyo caso tendrá que hacer las notificaciones personalmente. Luego este artículo nos explica lo que va a suceder con el expediente una vez concluido o, como dice la ley, fenecido. Entendamos, una vez terminado. El notario lo va a agregar al legajo de anexo de su protocolo. Esa sería, otra vez, la regla general, que el notario tendrá que agregarlo al legajo de anexo del protocolo correspondiente. Entiéndase, el protocolo en el cual protocolizó el acta que contiene la resolución final. O sea, no va a ser en el legajo de anexos de cualquier libro de protocolo, sino el libro de protocolo en el cual consignó el acta que contiene la resolución final. Pero eso de agregarlo al legajo de anexos del protocolo es la regla general, ya que por excepción a veces lo va a remitir al juez o a veces lo va a entregar al interesado. Este es otro ejercicio que ustedes bien podrían hacer como parte de su estudio personal. Hacer la lista de las diligencias contenidas en esta ley y ahí pueden ponerle: en este caso se agrega al legajo de anexo del protocolo. En este caso se entrega al interesado. Es decir, como las opciones que se pueden dar en cuanto al destino final, llamémosle así, de estas diligencias. Ahora, en vista de que el artículo 3 nos está remitiendo a los artículos 31, 32 y 33, me parece oportuno que en esta parte nos remitamos a esos artículos, por lo menos para que los podamos de antemano conocer. El artículo 31 se titula Identidad personal.
Ese es el nombre propio que recibe el artículo 31. Identidad personal. Recuerden, estamos mencionando los artículos 31, 32 y 33 como los casos de excepción en los cuales no se forma expediente. Lo que significa que en todos los demás casos en que se practican diligencias hay que formar expediente. El artículo 31 entonces es el que habla sobre la identidad personal. Vamos a ver si puedo hacer esto un poquito más grande. Aquí está. Identidad personal. Entiéndase que en este caso no hay necesidad de hacer un expediente. No hay que redactar un acta donde se consigne la solicitud. No hay que dictar un auto dentro del acta misma, donde se, como quien dice, admita la solicitud y se ordene recibir las pruebas que presente el interesado. No hay necesidad de un acta de la audiencia de los testigos, donde los testigos bajo juramento han declarado que conocen a la persona y que les consta que en sus distintas relaciones son conocidos por varios nombres o varias maneras. Es decir, no hay, repito, que hacer expediente, sino que directamente se va a asentar en el protocolo una matriz. Es decir, en este caso concreto del artículo 31 titulado Identidad personal, repito, es un caso de excepción de aquello de que hay que formar expediente, sino que de una vez una escritura matriz, es decir, asentar en el protocolo una escritura matriz. Y dice el artículo 32 que en la misma forma consignada en el artículo anterior se procederá cuando la idea hoy sea establecer la identidad de una persona fallecida. Entonces, entre el artículo 31 y el artículo 32 hay similitudes y también hay diferencias. La similitud es que en ambos casos se va a proceder igual. No hay que hacer expediente, y sino que de una sola vez la escritura matriz en el protocolo. Obviamente se trata de una identidad en ambos casos. En ambos casos se va a necesitar relacionar la certificación de la partida de nacimiento de aquel cuya identidad se está estableciendo. En ambos casos se va a necesitar testimonio de al menos 2 testigos que conozcan personalmente a la persona cuya identidad se está estableciendo. Pero la diferencia obviamente es que en el artículo 32 ya no es de una persona que está vivita y coleando, sino de una persona fallecida. Obviamente, quien llegaría no sería la persona cuya identidad hay que establecer por el hecho de estar fallecida, sino que sería un interesado. Un interesado que tendría que acreditar el fallecimiento de esa persona con la correspondiente certificación de la partida de defunción, aparte de la partida de nacimiento y cualquier otro documento o documentos relacionados con la identidad de esa persona. Miren, en estas escrituras de identidad hay que relacionar la mayor cantidad posible que se puedan obtener de los documentos de esa persona. Y es que miren, yo ya he visto identidad hecha en 2, 3, 4 ocasiones distintas y a veces por el mismo notario. Miren qué tremendo. Es decir, una primera identidad
Después, no, que apareció otro documento donde el nombre está de otra manera. Ok, hay que hacer otra identidad, identidad sobre identidad. Después aparece otro documento donde esa misma persona es conocida por otro nombre diferente, una tercera identidad. No, hombre, no hay que estar jugando. Hay que tratar de hacer las cosas bien desde el principio. Y por eso, cuando a usted le llegue un interesado queriendo otorgar instrumento de identidad, ya sea por sí mismo o como que dice, siempre por sí, pero respecto de una persona fallecida, repito, pídale la mayor cantidad posible de documentos. Le pongo un ejemplo. Usted le tiene que pedir la partida de la certificación, ¿verdad? La certificación, porque recuerden, las partidas originales están allá en los libros en las alcaldías. Esa es la partida, lo que está en el libro original. De ahí para allá, cuando decimos, voy a ir a la alcaldía a sacar una partida. No, la partida no la podemos sacar, tiene que quedar allá en el libro. Lo que vamos a sacar es una certificación. Es decir, nos van a certificar lo que consta en la partida. Entonces, él tiene que presentar certificación desde la partida de nacimiento, de la de defunción en el caso de que sea persona fallecida, y cualquier otro documento que tenga que ver o en el cual aparezca el nombre de la persona, obviamente de manera distinta, ¿no?, a como aparece en la partida de nacimiento. Porque la idea es demostrar con testigos que la persona interesada, o mejor dicho, la persona de cuya identidad estamos hablando, en distintas actuaciones es conocida de forma distinta, pero que se trata de la misma y única persona. Es decir, no son personas diferentes, pues, ni siquiera es un homónimo, sino que es la misma persona la que ha actuado en esas distintas relaciones o en esas distintas situaciones. Ejemplo, miren, he visto yo que se hace necesaria una identidad de persona fallecida cuando en las escrituras de propiedad, ya sea de inmuebles o en los títulos de dominio que pueda tener un arma de fuego, un vehículo automotor, aparece de una manera el nombre y apellido de esa persona, pero en el documento único aparece de una manera diferente. He visto casos también en donde en el título de bachiller, miren, ustedes ahorita, por ejemplo, pueden hacer un ensayo y decir, ¿cómo aparezco yo en mi título de bachiller? Porque es posible, fíjese bien, que en su título de bachiller aparezca su nombre y apellidos de una manera diferente de como está en su DUI. Eso implica la necesidad de hacer una identidad, porque si en el DUI aparece de una manera y en el título aparece de otra, entonces va a tener problemas a la hora de querer graduarse, porque no va a coincidir su título de bachiller con el nombre que le aparece en el DUI. Otros casos que he visto yo es en la certificación de las partidas de nacimiento de los hijos de esa persona. Hay quien, por ejemplo, ha llegado ante un juez a aceptar herencia de una persona que ha fallecido, por supuesto, pero alegando que es hijo, por ejemplo, porque es cónyuge. Pero en la certificación de la partida, ya sea de nacimiento o de matrimonio, el nombre del difunto, y hablo del nombre en su forma completa, nombre o apellido, aparece de manera diferente. Y eso, repito, hace necesario, en la mayoría de los casos, que se otorgue un instrumento de identidad en base a los artículos 31, si es persona viva, o el artículo 32, si es persona fallecida. Insisto, si en la medida que yo estoy tratando de explicarles esto, a ustedes les queda alguna pregunta,
no tengan duda, por favor, en aperturar el micrófono y formular la pregunta, sin ninguna pena. Dice, bueno, de hecho, ahorita estamos como haciendo una referencia nada más de cuáles son los casos en los cuales no se forma expediente, sino que directamente... Y, Sí, le escucho. ay, perdón. No tenga pena. Tengo una consulta, más que todo. ¿Cuál se podría hacer en el caso donde, por ejemplo, una persona quiere rectificar el apellido del papá? Digamos, ¿me escuchan? Sí, le escuchamos perfectamente. Aparecen los apellidos de todos los hermanos, están correctos, la partida de nacimiento de ellos, pero en el caso del papá de ella aparece así como, digamos, una letra la que ha cambiado, y por esa letra no le dejan hacer una diligencia, ¿verdad? Pero se presentó el caso en la alcaldía, por ejemplo, y ellos decían que podían hacerla de oficio, ¿verdad? Pero necesitan un documento de la persona, el papá de ella, pero en este caso el papá de ella no quiere ningún documento porque fueron abandonados desde pequeño. ¿Me escucha? Sí, le oigo perfectamente. Es que se escucha como un atraso, no sé. Yo lo escucho a usted 3 veces cuando habla, pero ahí estoy. Vaya, y fíjese que vamos a ver por qué es esto. Vamos a ver, tal vez ahora mejora. Dígame hoy si me escucha una sola vez. Sí, ahora sí. Vaya. Mire, es lo que les digo, si ustedes me hubieran dicho antes de que me escuchaban con eco, yo hubiera hecho algún pequeño ajuste aquí porque tengo un aparato adicional donde estoy viendo lo que se está proyectando. Entonces tenía, como quien dice ahí, un auricular, y creo que por eso es que estaba oyéndose ese eco. Bien, le escucho, continúe. No sé si me entendió más o menos la pregunta. ¿Qué se podría hacer? Por ejemplo, el papá de ellos, no sé, podría decir un poco malo, no tiene intenciones de ayudarlo, está haciendo las cosas para que ellos, pues, para que ella más que todo no consiga sacar ese documento, imagínense, sí existen esos casos, la verdad. Y no sé qué hacer porque, por ejemplo, es mi tía, ¿verdad? Entonces, y ahora tengo que ir a la alcaldía y eso únicamente me pidieron una copia de Twitter o del pasaporte de él, ¿verdad? Me imagino que esto es relacionado, pero él no quiere y no sé si ellos van a acceder o qué se podría hacer en ese caso. Vaya, en el municipio le están dando a usted la facilidad, así le llamo yo, la facilidad de hacer esa corrección de oficio, digámoslo, a nivel administrativo. Y eso es bueno. Y eso es bueno porque le evita la necesidad de contratar a un notario para hacer el instrumento ya de rectificación de partida en base a esta ley, o ir con un juez para hacerlo en sede judicial. Ahora, hay una ley que ustedes deben también estudiar y se llama Ley Transitoria del Registro del Estado Familiar y de los Regímenes Patrimoniales del Matrimonio. Ley Especial Transitoria. Déjenme ver si la tengo descargada. Registro del Estado Familiar. Ley transitoria del registro del Estado familiar y de los regímenes patrimoniales del matrimonio. Esta ley, que como con un poco de risa yo digo transitoria, porque se supone que una ley transitoria no es para quedarse, ¿no?, sino para un tiempo. Imagínense, desde el año 95. Entonces, no sé si ya le cambiaron el nombre realmente, pero se llamó Ley Especial o Ley Transitoria del Registro. En esta ley aparece como la posibilidad de que administrativamente se puedan hacer algunas correcciones cuando son manifiestas, cuando no hay ninguna duda
que el error fue cometido por el empleado, por el funcionario, por la persona que estaba ahí en el registro de estado familiar, y él fue quien cometió, digamos, el error. Entonces, obviamente, aún así, uno tiene que presentar una solicitud al registro del estado familiar, y el jefe del registro analiza la solicitud y también requiere algunos elementos probatorios, porque obviamente no puede uno llegar y decir, mire, aquí hay un error sin demostrarlo, ¿verdad? Y usted me parece que tiene algún tipo de prueba, por ejemplo, la certificación de la partida de nacimiento del papá de esa persona, para demostrar cuál es el nombre correcto. Se podrían acompañar también certificaciones de las partidas de nacimiento de los hermanos o hermanas de esa misma persona, para acreditar la diferencia que hay entre el apellido o el nombre que le aparece en la partida que se quiere arreglar y el nombre que le aparece en las otras partidas que están buenas y que no necesitan ser arregladas. Y le están pidiendo también fotocopia del documento único de identidad o del pasaporte de esa persona, me imagino yo, para completar la prueba y demostrar documentalmente que efectivamente esa persona se llama de la manera que se le está diciendo al registro que se llama, y no de la manera que tiene la partida. Ahora, la imposibilidad de que él pueda facilitar eso, ahí sí tenemos un problema, porque ambos documentos son documentos, llamémosle, de uso personal, de uso restringido, y el único que podría estar facultado para solicitar, digamos, tal vez no el DUI físicamente, pero sí una certificación o constancia del DUI que tiene el Registro Nacional de las Personas Naturales. Es decir, en el Registro Nacional de las Personas Naturales, a petición de un juez, le pueden imprimir una hoja con todos los datos que están en el DUI, una especie de ficha o información con todos los datos que aparecen en el documento único, y eso perfectamente podría suplir. Ahora, ese impasse no estoy muy seguro si se podría subsanar a nivel de registro de estado familiar. Es probable que a ellos también les hagan llegar, si lo solicitan, esta ficha o esta constancia o esta certificación del asiento del documento único. Yo pensaría que sí. No veo yo ningún inconveniente para que el jefe del Registro Nacional de las Personas Naturales le diga que no a un registrador del estado familiar. Entonces lo que yo haría trataría de hacer esa gestión. Pediría audiencia con el jefe del registro de estado familiar, le expondría el caso de que no quiere, digamos, colaborar con la rectificación de este asiento, el papá de la persona, no quiere dar copia de su DUI, no quiere dar copia de su pasaporte, y le preguntaría si, como jefe del registro de estado familiar, podría requerir al registro nacional de las personas naturales esa certificación, esa ficha. Le digo por experiencia que cuando los jueces lo solicitan porque se pretende localizar a una persona para emplazarla de un proceso, cuando es demandado, rapidito, el mismo día se la entregan a la persona que lleva el oficio, siempre y cuando el funcionario autorice a esa persona para retirar esa información. Entonces, el mismo día, y no solo el mismo día, sino que en una media hora, por mucho, en una media hora, ya le están dando a usted esa ficha. Entonces, yo le plantearía eso como una opción. O si no, pues litigar, ¿no?, con la jefe del registro de estado familiar, que con las otras pruebas que le he mencionado resulta suficiente. O sea, ¿para qué el DUI, para qué el pasaporte, si con las mismas pruebas que le ha presentado resulta evidente el error que se ha cometido? Si se trata de una sola letra
a lo mejor incluso se quiso escribir bien, pero no se lee bien. Es decir, no sé, a veces hay errores, yo le llamo bobos, errores que en realidad ni lo son, sino simplemente que a la hora de escribir no se logra distinguir bien qué fue lo que se escribió. A veces una S, por ejemplo. Ajá. Aparece 3 veces el nombre en el caso de mi abuelo, ¿verdad? Aparece 3 veces el nombre de él y en esa vez, digamos en esa última vez, aparece la letra Z al principio en vez de S en el apellido, imagínense, ahí mismo en la partida. Es lo que le digo, o sea, para mí resulta totalmente sobreabundante requerir prueba adicional. O sea, si ahí mismo consta. Otra vez, sería bueno, obvio, ¿no?, la certificación de la partida de nacimiento de la persona y las certificaciones de las partidas de otros hijos o hijas que no tengan ese error. Y con eso me parece que se completa la información. Obviamente hay que agradecer que se lo quieren hacer administrativamente, por lo que ya le dije, no tiene que gastar en un notario ni ningún abogado para hacerlo judicialmente, sino que ellos están prácticamente asumiendo que fue un error interno y que ellos lo pueden corregir y están dispuestos a hacerlo. Entonces, acépteles la oferta y litigue lo que le hace falta. Dígame. Gracias. Okay. Sí, él me dijo que conforme el artículo 37, como que antes se podría hacer de oficio, ahora hay una ley nueva que no permite, digamos, en estos casos de oficio, sino que se la remite por vía notarial o vía judicial. Ellos me explicaron, pero en el caso de esta vez, porque ellos como que asumieron el error, el jefe del registro asumió el error y me dijo que conforme el artículo 37, no le escuché nada de más, sí. Entonces estaba feliz de que me lo iban a hacer, lo iban a poder efectuar. Sí, lo que él necesita de momento es continuar la gestión persuadiéndoles a ellos de que en vista de que el papá no quiere colaborar, que si son tan finos y tan amables de aceptar la otra prueba, pues pero hágale llegar la certificación de la partida de nacimiento de la persona para que vean cuál es el verdadero apellido y con qué letras que hay que escribirlo. Y las certificaciones de hermanos o hermanas de esta persona para que vean que en ellas no se cometió ese error. Y luego al cotejar que 2 veces está con la letra correcta y solo una con la letra incorrecta, yo creo que no se necesita mucho para que acepten hacer la rectificación con base a esa documentación. Bien, ¿alguna otra pregunta que tengan? Repito, es importante hacer preguntas para poder salir de cualquier duda o inquietud que tengan. Bien, el tercer caso entonces al que nos remite el artículo 3 es el artículo 33. Repito, son los casos en los cuales no hay que formar expedientes, sino que de una vez una escritura matriz, o como le suelen decir, una escritura pública, es decir, en el protocolo, pues para poder dar testimonio después. Cuando una persona se encuentra en el caso previsto en los incisos 1 y 3 del 331, esto, fíjense ustedes qué interesante. Usted puede ir al Código Civil y buscar el artículo 331 y se va a topar con la sorpresa de que ese artículo ya no está allí. Ese artículo forma parte de un montón de artículos que fueron derogados cuando entró en vigencia el Código de Familia, la legislación familiar. Sin embargo, fíjense ustedes que eso no necesariamente significa una derogación tácita de este artículo. No sé cómo explicárselos. Es decir, a veces por técnica legislativa y en aras de economía, el legislador, en vez de escribir en los cuerpos normativos las palabras que completarían
la idea o el campo de aplicación o el presupuesto fáctico. Repito, por economía resulta fácil, mejor remitirse a otro cuerpo normativo. Y es lo que se hizo en este artículo 33. Cuando una persona se encuentre en el caso previsto en el artículo 331 del Código Civil, podrá presentarse ante notario, bla, 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 bla. Ok. Nosotros necesitamos consultar el artículo 331 del Código Civil tal como estaba vigente cuando esta ley, con su artículo 33, se promulgó. En otras palabras, el investigador, aquel que se pretende colocar en un nivel estratégico o autónomo, tiene que ir y buscar. Ok, derogado. Híjole, no se va a quedar allí y decir, no, pues no lo hallé porque como ya está derogado y no aparece, yo no lo encontré. Hay que buscarlo. Es decir, usted tiene que ir a una biblioteca, tiene que ir a Google a buscar el Código Civil en donde usted pueda leer el artículo 331 tal y como estaba. No sé si me explico. Porque el caso previsto en esos incisos todavía existe. El caso previsto en esos incisos todavía se da en la realidad, en la práctica cotidiana. Entonces, el hecho de que el artículo 331 haya sido derogado allá en el Código Civil no quiere decir que ese caso previsto ya no exista. Espero estarme explicando, porque ese caso todavía existe. Y por existir todavía ese caso, hay que darle una solución. Es decir, todavía hay que seguir aplicando el artículo 33. Y no pensar y no concluir equivocadamente que como el artículo 331 ya no está, ya no aparece en el Código Civil, entonces vamos a entender que este artículo está tácitamente derogado. No es cierto. Cualquiera que piense así estaría equivocado. Entonces, miren, voy a ver si encuentro por su parte el Código de Familia para terminar de enfatizar lo que les estoy diciendo. Miren, en el Código de Familia aquí está. En el Código de Familia, en el artículo 23 de ese código, aparece lo siguiente. Está relacionado con el matrimonio. Dice en el artículo 23 que los interesados en sus respectivos casos también deberán presentar para ser agregados al expediente matrimonial los documentos siguientes. Primero, el instrumento legal en que conste su edad media. A esto es a lo que yo quiero ahorita enfatizar. En el Código de Familia, en el artículo 23, en el ordinal primero, en el artículo 23, repito, en el ordinal primero, aparece que en ciertos casos los interesados en un matrimonio, es decir, en casarse, deben presentar para ser agregados al expediente matrimonial
el instrumento legal en que conste su edad media. No olvidemos esto que aparece en el artículo 23 y volvamos a esta ley, a la ley que estamos estudiando. Uno de los casos previstos en el artículo 331 es el caso de una persona que desea realizar algún acto o entrar en el desempeño de algún cargo para el cual se requiere acreditar cierta edad. Pero resulta que esa persona carece del documento idóneo para acreditar la edad. A ver, alguno de ustedes que me diga, por favor, ¿cuál es el documento idóneo con el cual se acredita la edad? La partida de nacimiento. Así es, una vez certificada, ¿verdad? Correcto, la certificación de la partida de nacimiento. Yo no sé si ustedes saben que todavía, y a pesar de que estamos en el año 2022, todavía hay muchas personas, pero muchísimas personas que no tienen un asiento relacionado con su nacimiento en los registros de estado familiar. Hay muchas personas entre nosotros, el nombre suena feo, pero le vamos a llamar así, indocumentadas. Es decir, no tienen partida de nacimiento asentada en ningún registro de estado familiar. Que conste, la situación ha mejorado muchísimo con la entrada en vigencia del documento único de identidad y con la obligatoriedad que muchas instituciones y oficinas le ponen de que tiene que traer el DUI, si no, no le podemos hacer nada. Entonces eso ha motivado a que mucha gente arregle su situación de indocumentado. Pero hay todavía mucho camino por recorrer. Es decir, todavía no se ha completado el que todos y cada uno de los habitantes de la República tenga un asiento relacionado con su nacimiento. Ahora, ¿qué tal si una persona desea contraer matrimonio, pero no tiene certificado de nacimiento? Es decir, carece de la prueba o del documento idóneo con el cual acreditar que es mayor de 18 años, porque recuerden que para poder casarse se necesita ser mayor de 18 años de edad. Entonces, si una persona no lo puede acreditar con su certificado de nacimiento, el notario, el alcalde, el gobernador, el procurador, tiene dos opciones. Como quien dice, llega para casarse. Pero cuando le preguntan, ok, ¿dónde está su certificación de su partida de nacimiento? La persona le dice, no, fíjese que yo lo que ando aquí, mire, en la alcaldía me lo dieron, es una constancia de que no aparece partida de nacimiento a mi nombre. Es decir, una constancia de inexistencia de partida de nacimiento. Eso es lo que tengo, mire, pero partida de nacimiento no tengo. Ahí aparece la prueba de que no tengo. Ok, en ese escenario, ¿cuáles son las alternativas que tiene el notario o el funcionario ante quien llegó este fulano queriéndose casar? La primera, sí, dígame. Fíjate que a mí, en eso que andaba haciendo esa diligencia, una tía me mencionó sobre la fe de bautismo, algo así, que si yo podría llevar esa fe de bautismo, tal vez me podría servir de algo, pero no sé si en este caso le funcionaría. A eso iba. La primera alternativa, la más fácil, la más conocida, la que implica, digámoslo, menos esfuerzo, es decirle al interesado, no lo puedo casar. Necesito agregar a las diligencias matrimoniales que tengo que entregar. Necesito agregar la certificación de su partida de nacimiento. Ese papel que usted anda no me sirve para eso.
porque con eso lo que usted está demostrando es que no tiene partida, pero yo necesito para poderlo casar que tenga partida de nacimiento inscrita. Y como usted no tiene, entonces no lo puedo casar. Me va a disculpar hoy. Entonces vaya y vea cómo hace para que le asienten su partida de nacimiento. Y cuando la tenga, entonces será bienvenido. Entonces venga y con gusto yo lo uno en matrimonio con su mujer o con su esposo. Esa, repito, es la solución más conocida, más fácil, pero no es una que fomente el matrimonio, por vía de ejemplo. No es una que aplique la ley en toda su extensión. No es una que demuestre conocimiento de alternativas adicionales a una partida de nacimiento para acreditar la edad. Es decir, esa es una solución que demuestra ignorancia de lo que dice el artículo 33 de esta ley que estamos estudiando y de lo que dice el artículo 23 del Código de Familia. Es decir, el funcionario ese, el notario ese, no sabe que existe esta actuación notarial consistente en hacer una calificación de edad. La calificación de edad va a tener como resultado la edad media de la persona. Y si esa edad media supera los 18, entonces se puede casar. Y no necesita certificación de su partida de nacimiento. No es necesario, porque basta con el testimonio dado por el notario del instrumento donde consta su edad media, que es el testimonio que resulta de aplicar esta actuación notarial llamada calificación de edad. En otras palabras, el interesado se puede presentar ante un notario. El notario va a nombrar como perito a un médico, a un facultativo, eso sí, de conocimiento del notario, lo tiene que conocer el notario, y lo va a juramentar. Y luego va a asentar en el protocolo una escritura, y en esa escritura va a consignar la petición del interesado, el nombramiento, aceptación y juramento del perito, el dictamen del perito sobre la mayor y la menor edad del interesado que le parezcan compatibles con su desarrollo y aspecto físico, y luego el notario va a concluir atribuyendo al solicitante la edad media que le corresponda dentro de las dictaminadas por el perito. Y el notario tendrá que agregar al legajo de anexo de su protocolo esa constancia que les mencioné, la constancia de inexistencia. Mire, yo bajo juramento le aseguro que nací aquí en San Miguel en tal fecha. Y mire, aquí traigo una constancia de que buscaron por todos lados y no encontraron certificación de mi partida. Es decir, no encontraron el libro se destruyó, el libro se carcomió o nunca me inscribieron, no importa la razón, lo cierto es que no puedo acreditar con certificación de mi partida de nacimiento la edad que tengo. Repito, si usted como notario en ese escenario le dice a la persona, lo lamento, no puedo hacer nada, vaya y haga que le hagan la partida, es decir, contrate un abogado o vaya a la alcaldía. Ahí a lo mejor, si usted lleva la fe de bautismo, a lo mejor con la fe de bautismo se la puedan hacer. Pero lo está mandando y no está mal que aproveche la coyuntura de que se va a casar para que arregle su situación de indocumentado que tiene. No está mal, en el fondo quizás sea lo más, como que dije, lo más apropiado. Pero ¿qué tal si se echa para atrás? Bueno, que tampoco estaría mal, ¿verdad? Porque es mejor arrepentirse antes y no después. Pero lo que les quiero decir es que hay una opción, pues. Hay una alternativa
legal para aquel que no puede acreditar su edad con su partida de nacimiento certificada. Y por eso existe la calificación de edad. Bueno, espero que a partir de esta explicación ustedes hayan más o menos agarrado la idea de en qué consiste la calificación de edad, en qué consiste la identidad personal, en qué consiste la identidad personal de persona fallecida, que son los casos contemplados en los artículos 31, 32 y 33, y que por disposición legal no es necesario formar expediente. Identidad personal de una persona viva, identidad de una persona fallecida y calificación de edad. Bien, ¿alguna pregunta sobre esta temática? Si no, vamos a continuar con la lectura y esta vez le voy a pedir de favor a Fátima. Fátima, ¿sería tan amable de leer usted, por favor? ¿Me escucha, Lick? Sí, le oímos. Artículo 4. El notario recibirá las pruebas sin señalamiento de audiencia, salvo que lo ordene esta ley, lo solicite alguno de los interesados o lo estime conveniente. Podrá requerir a las autoridades y funcionarios los informes que considere pertinentes y si no le fueren proporcionados, después de pedirlo, por 3 veces a quien corresponda. El notario ocurrirá a cualquier juez de primera instancia con competencia en materia civil, para que éste, si fuere procedente, apremie al requerido. También podrá ocurrir a dicho juez cuando necesite el auxilio de la fuerza pública para hacer cumplir sus providencias. En los casos contemplados en el capítulo 2 de esta ley, el notario apreciará las pruebas de acuerdo con la ley respectiva y en la resolución final dará fe del hecho o situación jurídica comprobado, redactándola en una forma breve y sencilla. El notario deberá protocolizar el acta que contenga su resolución final y el testimonio que del acta protocolizada extienda al interesado. Tendrá el mismo valor que la certificación de la resolución judicial correspondiente. Muy bien, muchas gracias, Fátima. Vaya, efectivamente, según este artículo, el notario actúa, ya se los dije antes, como si fuera un juez, pero no lo es, ¿verdad? Recuerden, jurisdicción como facultad, como poder, como potestad, como prerrogativa para administrar justicia, jurisdicción, pero sin contención de partes. Jurisdicción voluntaria, pero en todo caso, jurisdicción. Ahora, el notario obviamente no es juez, pero la función notarial se amplió a algunos casos de jurisdicción voluntaria, para que el notario, como delegado del Estado que ya es, actúe como auxiliar del órgano jurisdiccional y con ello colabore otra vez con la administración de justicia. Eso está en los considerandos. Entonces, el notario va a recibir pruebas, pero no es necesario que señale audiencia para ello. Es decir, esa formalidad no la lleva, pero ni siquiera la tenían los procedimientos civiles cuando estaba ese código vigente. Jurisdicción voluntaria, por regla general, no requería señalamiento de audiencia. Otra vez, regla general. Porque si de repente la ley dijera que hay que señalar audiencia para recibir, qué sé yo, algunos testimonios, alguna prueba o para practicar alguna diligencia, pues en ese caso habría que hacerlo. También hay que señalar audiencia cuando alguno de los interesados lo solicite o si a su criterio el notario estima conveniente. Pero repito, no es necesario señalar audiencia por regla general.
Esta parte no deja de llamar la atención porque, vaya, manejemos un ejemplo. Imaginémonos que para la rectificación en sede notarial de una partida necesitamos ese comprobante del que les hablé ante el caso que planteó la compañera, esa constancia del DUI, documento único de identidad. El notario perfectamente puede requerir al jefe del registro, al registrador nacional de las personas naturales, que le remita constancia del asiento del DUI de esa persona. Porque el notario necesita, por petición de parte interesada, acreditar cómo es que le aparece el nombre en el documento único. Ese es un ejemplo en donde el notario perfectamente lo podría hacer. Así como lo hacen los jueces, ya les expliqué, en 1 hora, media hora se lo entregan. Ahora, si no le fueren proporcionados después de pedirlos por 3 veces, qué tremendo, ¿eh? Si no le fueren proporcionados después de pedirlos por 3 veces, el notario puede acudir ante un juez de primera instancia. Y el juez, si lo considera procedente, puede ya, con otro tono de voz, no es lo mismo desobediencia a mandato notarial, que no existe como delito, a desobediencia a mandato judicial, que ese sí existe como delito. O sea, jamás vamos a equiparar, por la prohibición de la analogía, la desobediencia de un funcionario ante un pedido de un notario que la desobediencia ante un pedido de un juez. Claro, aquí habla de apremiar al requerido. Esa figura ya no existe porque el apremio es un apremio corporal. Mira, si no me cumpliste, voy a mandar a traer con la fuerza pública, con la policía, con la autoridad. En estos días fácilmente irían, ¿no? Supongo. También podrá, entendamos por ocurrir, entendamos acudir. ¿Ir dónde? También podrá ir donde ese mismo juez, es decir, un juez de primera instancia con competencia civil, cuando necesite el auxilio de la fuerza pública para hacer cumplir sus providencias. Interesante a morir el hecho de que un notario pueda pedirle a un juez que le apoye, que le auxilie con la fuerza pública para hacer cumplir algo que el notario proveyó. Interesante. De tan interesante que es, resulta muy difícil encontrar un caso puntual en el que se pueda dar. Es decir, hasta los jueces mismos, y a mí me llama eso mucho la atención, los jueces mismos a veces son como muy pasivos, muy tolerantes. Lo he visto, por ejemplo, en materia de registros. Cuando un juez emite una orden y el registrador considera de que no es procedente, pero el juez sí, he visto muchas veces que los jueces así como un poco, no, que yo qué puedo hacer, y que no, que el registro, él es el dueño de su campo de actividad ahí en el registro. Yo no tengo, no. Mentira, el juez es juez. El juez puede mandar, puede ordenar, tiene poder, tiene autoridad, pero muchas veces no son conscientes de esa autoridad. Pero bueno, en esta parte, la ley le está diciendo al notario que él también podría apoyarse en un juez para que con el auxilio de la fuerza pública se cumpla con algo que él proveyó. Repito, de momento veamos que aquí está esa posibilidad. Ahora, que se dé o no en la práctica, pues eso ya será materia de otro análisis, harina de otro costal. Dice que en los casos contemplados en el capítulo 2, el capítulo 2 es el que se titula Diligencias de jurisdicción voluntaria. El capítulo 3 se llama de otras diligencias
notariales, si mal no recuerdo. Déjenme ver para tener claridad. El capítulo 3 se llama de otras diligencias notariales, efectivamente, de otras diligencias. Entonces, el artículo se está remitiendo a los casos del capítulo 2. En los casos del capítulo 2, el notario va a apreciar las pruebas de acuerdo con la ley respectiva. De acuerdo con la ley respectiva. Bueno, cuando esta ley se emitió, la ley respectiva era el Código Civil y el Código de Procedimientos Civiles. En el Código de Procedimientos Civiles se regulaba todo lo relacionado con la prueba, los medios probatorios, su admisibilidad, su recepción, su producción, obviamente, y también su valoración. Entonces, en ese código, el sistema aceptado para valorar la prueba era la prueba legal, tarifa legal o prueba tasada. Era un sistema, pues en realidad caduco, inoperante, irreflexivo, poco fundamentado. Era un sistema, ¿por qué no decirlo?, que no era muy adecuado, que no era muy efectivo incluso. Un sistema en el cual, por vía de ejemplo, se tomaba en cuenta la cantidad de testigos. Es decir, si una de las partes, en un conflicto, ante juez por supuesto, si una de las partes llevaba 5 testigos y el otro solo llevaba 3, el que llevaba 5 prevalecía sobre el que llevaba 3. Y así, es decir, había como una lista de medios probatorios y el valor que se le tenía que asignar. Una escritura pública es plena prueba. Una escritura privada no vale, esa no se puede tomar en cuenta. De testigos, si solo hay uno, debiendo haber sido 2, entonces no es plena prueba, sino que esa es semiplena prueba. Y así, si hay indicios, vamos a tomar en cuenta cuántos indicios hay, para que si hay tantos indicios, entonces será plena prueba, pero si no hay tantos, entonces va a ser semiplena. Es decir, era una forma casi como cuantificada matemáticamente, para poder establecer, repito, el valor probatorio que se le estaría asignando a los distintos medios desfilados en el proceso. Entonces, hoy en día, con el nuevo código, llamémosle así nuevo, porque imagínense, el Código de Procedimientos era de 1880 y algo, 81, entonces este es nuevo porque es de 2010. Entonces, con el Código Procesal Civil y Mercantil, el sistema de valoración de la prueba pasó de ser prueba legal o tarifa legal a sana crítica. Pero ello es sin perjuicio de la solemnidad instrumental que todavía tiene que respetarse. Es decir, la sana crítica, pero todavía se toma en cuenta que algunos hechos requieren prueba específica. Por ejemplo, por muy vigente que esté la sana crítica como sistema de valoración de la prueba, por muy vigente que esté, un matrimonio, por ejemplo, tiene que probarse con la correspondiente certificación de partida de matrimonio. El dominio, por ejemplo, tiene que probarse con la escritura pública donde esté debidamente registrada y donde se pueda hacer valer frente a terceros que la persona es dueño o propietario de un inmueble, dominio de un inmueble. Y así, los derechos reales tienen que probarse por el correspondiente registro. Usted no puede probar que es acreedor hipotecario con testigos, por ejemplo.
No puede decir, no, mire, yo soy acreedor hipotecario y se lo voy a probar con testigos y la sana crítica lo permite. Mentira, no es cierto. Yo le voy a probar con testigos ¿qué le diré? Que fulano es hijo de Mengano. Filiación con testigos. Es decir, un poco complicado porque habiendo prueba específica con el avance de la ciencia, el ADN, muy difícilmente vamos a acreditar con prueba testimonial el parentesco consanguíneo. Entonces hay que tomar, repito, muy en cuenta que si bien es cierto el sistema de valoración de la prueba cambió de prueba legal o prueba tasada a sana crítica, tampoco la sana crítica es un cheque en blanco, ¿no? Y es como que dice, el juez va a resolver como él quiera. No, eso más bien parece íntima convicción. Entonces, el juez, repito, ya no utiliza la prueba tasada, pero sigue utilizando los medios probatorios que resultan pertinentes para ciertos hechos que no se podrían acreditar de otra manera por muy sana crítica que exista. Luego, y esto es clave, esto que dice aquí es de la mayor importancia. El notario deberá protocolizar el acta que contenga su resolución final y el testimonio que extienda al interesado tendrá el mismo valor que la certificación de la resolución judicial correspondiente. Como ven, aunque el notario no es juez, en estos casos de jurisdicción voluntaria actúa como si lo fuera, de tal suerte que la resolución final que el notario pronuncia equivale a la resolución judicial que habría pronunciado un juez. Bueno, avancemos con la lectura y esta vez le voy a pedir a Isela Alvarado, que me ayude por favor a leer el artículo 5. Isela, ¿me escucha? Bueno, aparentemente no está. Sí, le escucho. Vaya. Estaba atendiendo un usuario porque está en mi trabajo. Vaya. Pero ¿será que puede ahorita participar? Sí. Solo quiero que lea el artículo 5. Ok, ahorita. Cuando por esta ley se ordene publicar edictos o avisos, será por una vez en el diario oficial y por 3 veces consecutivas en 2 diarios de circulación nacional, salvo que la ley indique otra forma u orden de efectuar la publicación, las que deberán incluir la dirección de la oficina del notario. Muy bien, gracias. En esta ley hay un par de diligencias que requieren la publicación de edictos o avisos. Este artículo 5 nos está dando la manera, la frecuencia y en dónde hay que hacer estas publicaciones. Una vez en el diario oficial y 3 veces consecutivas en 2 diarios de circulación nacional. Miren, el diario oficial es, como quien dice, la publicación que se hace por el Estado en la imprenta nacional. El diario oficial es el periódico, llamémosle, en donde las instituciones públicas y los jueces y los notarios y los alcaldes y todo funcionario publica aquello que es de interés colectivo, de interés para toda la gente. Los diarios de circulación nacional son periódicos, obviamente de carácter privado, pero tienen que ser diarios, es decir, cada día,
Hay algunas publicaciones que son semanales, por ejemplo, o mensuales, o bimensuales. Esas no pega, no opera, tiene que ser diarios. Es decir, la circulación tiene que ser diaria y tiene que circular en toda la República. No se vale, aunque sea diario, aquellos periódicos que circulan solamente en la capital, por ejemplo, o allá en Santa Ana o aquí en San Miguel. Tiene que ser circulación nacional. Entonces, una vez en el diario oficial y 3 veces consecutivas. Vean, cuando una publicación no es consecutiva, se le dice alterna. Alterna es, por ejemplo, el día 1 se publica, el día 2 no. Hay que publicar el día 3. El día 4 no se publica, hay que publicar el día 5. Es decir, alternas es como quien dice no seguidas las publicaciones, sino alternando, un día sí, un día no, un día sí, un día no. A veces hay que mediar un intervalo, ejemplo 5 días, entre una publicación y la otra, pero en otras instancias, en otras áreas del derecho. Me parece que las publicaciones en familia así son. Tiene que mediar 5 días entre una publicación y la otra. O sea, no son consecutivas, son alternas. Consecutiva, repito, es un día sí, el otro también y el otro también. 3 veces consecutivas en 2 diarios de circulación nacional. Obviamente, esto implica algún emolumento, algún gasto, es decir, tanto el diario oficial como los periódicos de circulación nacional cobran por estas publicaciones. Y resulta obvio que el notario tiene que trasladar estos costos al interesado. Es decir, no son publicaciones que se hagan de choto, en forma gratuita, sino que hay que pagar por ellas. Ahora, esta es, repito, la frecuencia con la que hay que hacer las publicaciones. Una vez en el diario oficial y 3 veces consecutivas en 2 diarios de circulación nacional, salvo que la ley indique otra forma u orden. Y en todo caso, deben incluir la dirección donde el notario tiene su oficina. Las publicaciones, repito, deben incluir la dirección de la oficina del notario. Vamos a ver si podemos leer el artículo 6. Y para ello le vamos a pedir, vamos a ver, a Noelia López. ¿Está por allí, Noelia? Sí. Ok. Lea, por favor, en pantalla. Ok. Las audiencias que por esta ley se confieren al Procurador General de Pobres deberán evacuarse dentro del término de 8 días hábiles. Si la audiencia no se evacuare, se entenderá que la opinión del Procurador General de Pobres es favorable a los solicitados. Y si la opinión fuera adversa, el notario no seguirá conociendo y enviará el expediente al tribunal competente para su resolución final. Y en caso de haber varios tribunales competentes, se remitirá al que el notario elige. Las notificaciones al Procurador General de Pobres se harán en San Salvador, por medio del Secretario General y en otros lugares, por medio del Procurador Auxiliar Departamental más próximo a la oficina del notario. El término a que se refiere el inciso anterior se contará a partir del día siguiente al de la notificación respectiva. La omisión de la audiencia que regula este artículo, en los casos que la ley lo exija, produce nulidad. Muy bien, gracias, Noelia. Bien, según este artículo, hay necesidad a veces de conferir audiencia al Procurador General de la República. Hasta hace poco procuradora. Yo creo que ahora pusieron a un hombre. Vamos a ver si podemos encontrar
en la misma ley, vamos a ver, procurado. En el artículo 9 aparece previa audiencia al procurador, artículo 9, pero el artículo 9 ya no tiene vigencia, ya no tiene aplicación práctica, porque ya no se puede casar legalmente, por supuesto, ningún menor de 18 años. En el artículo 10, ahí sí aparece audiencia al procurador, y es la única. Entonces, en realidad, habían dos, pero una de ellas ha quedado sin aplicación práctica. Entonces, y por cierto, este caso contemplado en el artículo 10 es un caso que muy difícilmente lo vamos a encontrar en la práctica. Entonces, eso de darle audiencia al procurador prácticamente casi no lo vamos a ver. Sería tal vez, híjole mano, una vez a las 500,000, como dicen por ahí, que vamos a tener a un hijo de familia adulto deseando acreditar que un negocio cualquiera lo va a realizar con bienes de su peculio. Ya vamos, cuando pasemos por ahí, vamos a ver si podemos hacer algún comentario adicional. Lo importante de momento es tener presente que hay un tan solo caso en que se confiere audiencia al Procurador General de la República, y que si se diera ese caso y no la evacuare, es decir, no contestara, no dijera nada, entonces se entenderá que la opinión es favorable a lo solicitado. Como quien dice, el silencio en este caso se mira como aceptación, se mira con efectos positivos, se mira como una respuesta favorable. No se va a entender que la respuesta es adversa, sino favorable. Porque para entender que la opinión es adversa, tiene que haber una comunicación del procurador para el notario. Se lo tiene que decir expresamente. Pero si él no dice nada, entonces se presume que está de acuerdo, que es favorable su dictamen o su opinión a lo solicitado. Bueno, y finalmente, para ir cerrando la actividad de hoy, el artículo 7 prohíbe a los funcionarios del Poder Judicial actuar como notarios. Esto ya no tiene, a menos que entendamos, sí, a lo mejor entendamos como funcionarios del Poder Judicial, ya no a los jueces, obvio, pero sí, todavía hay secretarios, oficiales mayores, que son funcionarios del órgano jurisdiccional, del órgano judicial. Entonces todavía a ellos les resultaría aplicable. Cuando esta ley se promulgó, los jueces actuaban como notarios, los jueces, pero ya no. Sin embargo, creo que podemos encontrar todavía funcionarios del Poder Judicial que son notarios. Los registradores de la propiedad raíz e hipotecas y los registradores de comercio no pueden actuar como notarios en las diligencias a que se refiere esta ley, pena de nulidad. Se prohíbe a estos funcionarios actuar como notarios en las diligencias a que se refiere esta ley, pena de nulidad. Resulta obvio el interés del legislador de evitar conflictos de intereses, de evitar, digamos, una especie de enriquecimiento buscando al funcionario para que le lleve diligencias que perfectamente se podrían llevar ante el juez, o
como quien dice, evitando que lo que se pueda llevar ante un juez válidamente se tenga que llevar ante un notario. Recuerden que ante un notario, obviamente el interesado tiene que pagar, ante un juez no. Bien, ¿alguna pregunta que ustedes tengan en relación con lo que hemos más o menos comentado? Yo tengo una duda. Ok. En cuanto a lo del expediente notarial, lo que no me quedó muy claro es que si se asienta en el protocolo o únicamente las escrituras matrices. Ok, ahorita le explico. El expediente notarial se forma con actas notariales y por definición las actas notariales son precisamente las que no se asientan en el protocolo. Entonces ustedes van a hacer este borrador o este modelo de expediente en hojas de papel simple, ¿verdad? Podría ser papel de ese que le dicen papel notarial, ¿verdad? Papel rayado, pero en todo caso son actas. Ahora, hay un acta que es el acta final, es el acta que equivale a la sentencia de los jueces, es el acta que contiene la resolución final. Esa acta que contiene la resolución final, esa se protocoliza, pero no significa que el acta se asienta en el protocolo, para nada. El acta igual se asienta en una hoja de papel simple, el acta que contiene la resolución final. Se imprime pues en una hoja de papel, pero después de ser firmada y sellada por el notario, esa acta hay que protocolizarla. La protocolización consiste en una matriz, pero en la matriz lo que el notario dice en la matriz es: ante mí y por mí, notario, procedo a protocolizar el acta que contiene la resolución final en las diligencias de remediación de inmueble, en las diligencias de aceptación de herencia, en las diligencias de deslinde, promovidas ante mis oficios notariales por el señor o por la señora fulana de tal. Resolución final que es del tenor literal siguiente. Y abre comillas, y allí va a imprimir cabalito el texto del acta. Eso es protocolizar. Transcribir íntegramente un instrumento en una matriz. Transcribirlo íntegramente, pero por supuesto con la correspondiente introducción, ¿verdad? Lleva cabeza, lleva cuerpo, lleva pie, la matriz. Entonces, la protocolización del acta es lo que se hace en el protocolo, valga la redundancia. Pero el expediente en sí comienza y termina con actas notariales. Así sería más o menos la explicación que le doy con relación a esa pregunta. Vaya, es decirle que la actividad la vamos a hacer siempre manuscrita. No. Esta vez ya no. Esta vez no. Y es porque el expediente podría tener, qué sé yo, 5 actas, 7 actas. Y no. Esta vez no. Esta vez ustedes van a hacerlo normal, con hojas impresas desde la computadora, ¿verdad? No tienen que hacerlo a mano. ¿Alguna otra interrogante que tengan? Bien, siendo que no tienen más preguntas, voy a dejar de grabar ahorita para tomar la asistencia. Recording stopped.